Dicen que el alcohol alivia el dolor del alma y que tomando licores que se encuentra la calma, que las penas se disipan entre el whisky y la parranda, ya que el que vive borracho su vida feliz la pasa. Sin embargo, mi canción una historia les relata, y que saque conclusiones aquel que quiera sacarla. Es la triste historia de un amigo de la infancia, que cada vez que la cuento se hace un nudo en mi garganta. Fernando fue un empresario de una posición muy alta, mansiones y autos lujosos, escortas y avión privada. Era feliz con su esposa, mejor dicho la adoraba, pero un día sin avisarlo visitó la desgracia. Era una tarde lluviosa, del exterior regresaba, 10 años de matrimonio, ese día ya celebraban, pero qué grande sorpresa, al entrar en su recámara encontró a su amada esposa con otro hombre en la cama. Aquella escena traidora Fernando derribaba, y fue tan grande el dolor que sus lágrimas brotaban, y aquel ramo de flores que compró para su amada, destrozando una por una en el piso las tiraba. Su dolor se hizo más grande al oír a su adorada diciendo que por favor que mejor se separaran, que había encontrado el amor que desde hace tiempo buscaba, y aunque Fernando luchó nunca pudo retractarla. Fernando le dio el divorcio y jamás volvió a mirarla. Su vida se hizo pedazos, todos los días la extrañaba, y entre cantina y cantina su fortuna derrochaba, pensando que era la forma para poder olvidarla. Fernando lo perdió todo y en las calles mendigaba, barbudo y con ropa sucia, toditos lo despreciaban. Que esto sirva como ejemplo para aquel que me escuchara, y es que solo Jesucristo sana la herida del alma. Aquí estamos. Buen día. Bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, hemos cambiado de escenario. Estamos recordando hoy, para nosotros muy importante porque son 447 años del asentamiento de Caracas. No se dice fundar, porque fundar es un acto de colonización, de imposición. Estamos entre la esquina de Gradilla y Catedral, aquí junto a la Plaza Bolívar. Ustedes han escuchado a un cantante venezolano importante, Ezequiel Gutiérrez, además con la historia de Fernández, que vamos a estar escuchando y conversando con ellos. Además aquí él tiene biografía auditiva, historia de Fernando, que fue la que escuchamos ahorita, cosa que le agradezco muchísimo que nos haya traído este importante repertorio que él tiene en el día de hoy. Pero bueno, ustedes saben esos 447 años entre flechas, macanas y la resistencia y la voluntad de los hombres acompañados en la retaguardia por las mujeres, que era la estrategia siempre de Guaycaipuro, enfrentado a una superioridad que siempre impuso el colonizador, que estaba acompañado de arcabuces, de caballo, de mosquetes, de ballestas, de elementos que totalmente eran desconocidos para lo que era la lucha de nuestros indígenas, a pesar de su valentía y decisión y de las estrategias de guerra que tenían nuestros indígenas en el valle de Toromaima, porque este era el valle de Toromaima, de los indígenas nuestros, muy importante. Bueno, yo quiero además recordar hoy el nacimiento de ese hombre que fue conocido con el nombre del Libertador de Oriente.
Se trata de Santiago Mariño Carige, hijo venezolano, nacido en la isla de Margarita, muy importante para nosotros porque nace en el Valle del Espíritu Santo en el año de 1788, un 25 de julio, conocido como el Libertador Oriente porque dos provincias fundamentalmente que fueron Barcelona y Cumaná fueron liberadas por él y además contribuyó en todo el proceso de lo que fue el acta de Chacachacare. Chacachacare es una isla que está cerca entre Trinidad y el Golfo de Paria, mirando hacia el este de Venezuela, muy importante porque allí había una hacienda de su hermano, donde decidieron 44 personas, entre ellos Bermúdez, Ascue, y un grupo de patriotas decidieron liberar la patria. Y bueno, él se consiguió con Bolívar en 1814, en aquella batalla después de Boca Chica, en la victoria para ser reafirmado después de la derrota de la Puerta el 15 de junio, viajan a Jamaica y Haití, donde él, que era el libertador de Oriente, que tenía también una formación y un avance militar y su conocimiento por liberar y garantizar la soberanía, reconoce el mandato de nuestro libertador y la voluntad de que sin la unidad, muy importante hoy, por eso quiero recordar, no era posible que pudiéramos avanzar, y sin la organización. Y eso contribuyó a esos dos ejércitos, Oriente y Occidente, se convirtieran posteriormente en los liberadores de nuestra independencia. Ustedes verán, pues esto es parte del paseo, lo que se ha rescatado de la vivencia, la convivencia, como tienen que rescatarse los espacios, no para el consumismo, sino para llevar la vida, para hacer la vida mucho más agradable, que es lo que ustedes ven en el deambular de los venezolanos, entre estas esquinas, cerca de lo que es el Palacio, de lo que representa la alcaldía, pero de la Plaza Bolívar además. Otra de las cosas que yo quiero recordar en el día de hoy, y quiero decirlo de una manera no muy alegre, porque además muy triste, porque para nosotros un día como hoy, 25 de julio de 1974, el gobierno represivo de la época de Carlos Andrés Pérez somete a un conjunto de torturas, como era la política de esa época, quien tuviese una postura contraria, y matan a Jorge Rodríguez, padre, quien conocimos, quien fue delegado del Consejo Universitario en el año 1966 y fue cofundador de la Liga Socialista en 1973, que era una rama que había nacido del MIR, partido donde militamos nosotros, y que él fue uno de sus secretarios generales. Jorge Rodríguez fue un dirigente a emular, de referencia para nosotros muy importante, y hoy queremos recordar esos 38 años. Quizás si lo estuviésemos aquí presentes, estuviese a los 72 años, dándonos su experiencia y sus aportes. Otro elemento que quiero decir rápidamente es la violación al Convenio de Viena del 61, la Convención de Viena en las relaciones diplomáticas, y la imposición de todo un expediente para violentar la soberanía y la libertad que tenemos los venezolanos, como es el caso del general para nosotros retenido en este momento, como han querido construirlo, igualmente contra otros de nuestros gloriosos generales de nuestro ejército, y yo creo que eso nosotros tenemos que estar atentos, sobre todo de esta relación que tenemos ahora en el Caribe, Aruba, Curazao, toda San Martín, Bonaire, que son parte de las Antillas neerlandesas, de ese pueblo de los tulipanes, de donde vino precisamente, de Curazao, Aruba, donde vinieron Brión y vino Piar a combatir precisamente acá. Y recordar finalmente que un día como hoy reconoce Israel, devuelve a Egipto lo que fueron parte del Sinaí, así como también la firma por la existencia en 1982 del reconocimiento de manera solidaria con el pueblo de Palestina, de la existencia del gobierno de Israel, cosa que parece que no ha valido absolutamente de nada, y finalmente en el año 95 la firma por la paz de Israel y Jordania. Y estos recordatorios son muy importantes porque estamos frente a esta situación en este momento. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con nuestros invitados para hablar de estos 447 años de haber creado el asentamiento precisamente de los Caracas, porque Santiago era el santo de la guerra para esos señores. Ya volvemos.
La ciudad de Caracas fue fundada un 25 de julio del año 1567, con el nombre de Santiago de León de Caracas. Es la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, así como el principal centro administrativo, financiero, político, comercial y cultural de la nación. Caracas, siempre activa. Bueno, continuamos, estamos acá, como ustedes verán, hemos cambiado el escenario, estamos en la esquina de Gradilla, frente a la esquina de Catedral, ahí hay un café muy sabroso. Yo los invito a que vengan a recrearse, sobre todo en este recordatorio, invocando esta memoria histórica para poder asumir un papel de la conciencia histórica. Si no vemos, porque era como decía nuestro recordado siempre Antonio Machado, decía, hay que tener presente el ayer porque parece que siempre fuera hoy. Y una de las cosas que nos está ocurriendo es que hay que tenerlo para poder reconocernos y poder tener esa acción liberadora permanente. Bueno, estamos aquí compartiendo, son 447 años de recordatorio de aquel asentamiento que casi fueron 60 años de resistencia de nuestros indígenas, Tiuna, Guaycaipuro, todos quienes Tarma, todo ese grupo Naiguatá, quienes estuvieron en este territorio. Eso lo vamos a compartir con nuestros invitados. A mí me place mucho pues tener acá, además, a unos invitados con quien nos interesa pues ir construyendo dos reflexiones, una la muy actual y la otra una que tiene que ver con esa acción de los íconos y la otra en ese recordatorio para hacer reflexiones con ella. Bueno, allí hemos visto a Ezequiel Gutiérrez, yo tengo acá, escuchamos de él he vuelto a soñar, y eso es muy importante para nosotros porque en esta lucha hay que tener utopía, lo que no hay que idealizar, y yo creo que hay que seguir, como dice Ezequiel Gutiérrez en su canción, he vuelto a soñar, he vuelto a tener utopías, y eso es lo importante, porque esto que vemos allí, la alegría de la gente, la expresión de compartir, de tener un sitio de recreación es muy importante para visibilizarnos y reconocernos, pero también para subir la estima en el reconocimiento a lo que significa armónicamente la ciudad. Ya tengo acá a mi invitado y no quiero hacer mayor referencia, pero para mí es un placer pues tener al profesor Omar Hurtado Rayusen, quien es hijo del Estado Bolívar, de la tierra de Guayana. Tú has tenido mucha responsabilidad, has sido vicerrector académico en la formación de muchos profesores de este país desde la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, donde tuviste allí una inmensa responsabilidad, pero además has seguido en ese proceso de liberación y de colocar la historia donde tiene que estar, como decía ahorita nuestro querido amigo Jorge Enrique Berrueta, quien además nos sigue acompañando. Y hablábamos con Daniel sobre los íconos también. Daniel estuvo con nosotros compartiendo, Daniel Peralta. Fíjate, hay una batalla clave, pero yo quisiera que también identificáramos quién era ese señor, Diego de Lozada, y qué era el momento, como nos enseñan ustedes los historiadores, cuál era el contexto que se vivía ahí. Un país que parece que se le había arrendado a los huérsares, que eran unos millonarios en ese momento. ¿Qué significaba el hecho de ese territorio y lo que va a terminar con la batalla de Maracapana, que es allí cerca de la laguna de Catia, me corrige, que es hasta donde yo tengo memoria? Bienvenido al profesor Omar Hurtado Rayusen. Gracias por esta nueva invitación, Eric. Ocurre que nos han contado una historia direccionada. Por ejemplo, se nos dice que hubo un descubrimiento. Realmente no hubo ningún descubrimiento. Las investigaciones que se avanzan han demostrado que Europa era un país empobrecido, producto de guerras intestinas entre casas gobernantes, de escaso poder político y prácticamente sin ninguna fundamentación económica. América surge en el camino de unos navegantes extraviados cuya mente fundamental estaba orientada en encontrar fuentes de riqueza. Se dice que especias, pero realmente se buscaban otros materiales, como lo demostró la evolución. Cuando llegan a América se consiguen con un continente poblado con culturas más avanzadas
que muchas ciudades de punta en Europa en ese entonces. Por ejemplo, la manera en que Tenochtitlán eliminaba las aguas hervidas. Tuvieron que pasar siglos para que urbes como París o como Londres dispusieran de un sistema de eliminación de aguas hervidas, como lo encontraron los europeos en Tenochtitlán. Y la manera como en nuestros Andes, nuestros modestos Andes, se cultivaba para evitar la erosión, tuvieron que pasar siglos para que una Europa erializada entendiera la manera de tratar al ambiente con mayor respeto. Esa cultura que pretende desconocer lo que consiguen en América, en el nuevo continente, es la que se presenta cuando se habla de los episodios de la conquista. Diego de Lozada es solamente un representante más de esos españoles, con el perdón del término, de baja ralea, que vienen a América, pero de manera general es el mismo lenguaje, es el mismo procedimiento que siguen todos los colonialistas. Inglaterra, por ejemplo, en Asia, en la actual Australia, o Francia, en las Antillas y en la preterida África. Por eso nosotros preferimos hablar de los europeos. Diego de Lozada representa a esos que no habían ascendido en su entorno natural y vienen a las nuevas tierras a buscar la manera de trascender. Y el mejor hecho está en que cuando se funda Caracas, con el nombre de Caracas, aquí había una comunidad aborigen organizada, de allí el nombre. Por eso nosotros, en lugar de hablar de fundación, preferimos hablar de repoblamiento, que es lo que ocurre con la presencia del europeo. Así es. Yo quisiera que en el próximo segmento pudiéramos seguir desarrollando estos elementos. Me gustaría, por Enrique Berrueta, que pudiéramos seguir tocando, porque creo que el profesor Omar ha colocado en la historia en términos de esta reflexión que pretendemos hacer en el día de hoy. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Hoy en Contexto. Texto.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Se ve que Carla Martínez le ha puesto ese corazón, esa fidelidad, esa canción que tiene que ver con el precio de ser infiel, de Carla Martínez, esa venezolana que acabamos de ver, que representa esa belleza de esta revolución, muy bueno para nosotros. Fíjate que con nuestros invitados, Jorge Enrique Berrueta, los yanaconas, pudiéramos decir a muchos de esos administradores hoy colonial, yanaconas, que son yanaconas, infieles, que se prestaron para derrotar a los nuestros. ¿Cuál es tu opinión, Jorge Berrueta? Inclusive, fíjate, yo lo voy a conectar con el principal infiel, ¿no?, de todo este asunto y hecho histórico, ¿no?, que es el propio Diego Lozada. ¿Por qué lo digo?, ¿no? Hay un dato curioso de este episodio que tiene que ver con la llamada Fundación de Caracas, o mejor dicho, con lo que fue el proceso de conquista y de resistencia indígena de nuestros aborígenes, que tiene que ver con la presencia en nuestra historia de supuestos piratas franceses que andaban por ahí merodeando por el Caribe, ¿no? De hecho, Oviedo Ibáñez habla de que esos piratas franceses en 1567, precisamente el año en el que, entre comillas, se funda Caracas, estos piratas habrían saqueado Coro y Borburata, ¿no?, el actual Puerto Cabello y en la ciudad de Coro, ¿no? Pero él no vincula, porque no tenía la conexión de por qué estos supuestos piratas habían hecho eso con esas ciudades. Y él solamente desde lo español tipifica de piratas a los franceses, ¿no? Bueno, resulta ser que hay un dato curioso, una real cédula del 13 de febrero de 1569, donde el rey de España le ordena al gobernador de Venezuela que por favor le envíe información o relación de qué pasó acá con el tema de la fundación de la ciudad, por cuanto él se ha enterado por voces francesas, ¿no?, de que ellos habían ayudado a conquistar Caracas y que esa situación podía generar una demanda o una reclamación de parte de los franceses, ¿no?, de que se le pagaran derechos o que ellos tenían derechos sobre la ciudad de Caracas. El rey ordena, a través de esta real cédula, que se investigue el asunto, ¿no?, porque estaríamos aquí en presencia de un delito de lesa majestad del propio Diego de Lozada, quien habría convenido, o había, mejor dicho, habría recibido ilegalmente apoyo del Imperio francés, porque resulta ser que no eran unos piratas, eran personas de la Armada francesa que andaban haciendo lo que hacían los europeos por ahí, buscando su espacio en América, ¿no?, y habrían llegado a algún convenio, ¿no?, con Diego de Lozada, donde le prestaron armas y municiones para la conquista de la ciudad. Entonces es como tú ves cómo eso que no se había logrado durante años de guerra, se logró con apoyo militar francés. Así es, y así lo vamos a ver con los huérsares o versares, cómo entregaron y cómo vinieron aquí a tratar de distribuirse este territorio, a hacer todas las locuras que hicieron. En esa época, si nos ubicamos en ese contexto, Omar Hurtado. Hay dos corrientes que se manejan básicamente en el campo de la historia. Una que sostiene que la historia la hacen los vencedores y la otra que sostiene que la historia la hace el pueblo. Precisamente en esa primera visión nos han enseñado que hay hechos como plenos de romanticismo, en el cual un comerciante español animado de muy buenas intenciones facilita el financiamiento para los viajes llamados del descubrimiento. Con eso lo que se está escondiendo son dos cosas a nuestra manera de ver. Por un lado, la quiebra del Estado español, luego de 800 años de lucha contra los moros. Evidentemente eso se evidencia en el sitio de entrevista entre Colón y los Reyes Católicos, en pleno campo de Granada, donde había sido derrotada el último bastión de los moros. Ese Estado español, ese Estado europeo postrado económicamente, es el que se vende y el que se rinde ante los bélsares, ricos banqueros alemanes que vienen simplemente a recuperar su inversión. Habían sido financistas en buena medida de la recuperación del Estado bajo la figura de Carlos V, primero de Habsburgo, y que vienen simplemente a recuperar su inversión. Se encargan
de prácticamente la mayor extensión provincial de aquellos territorios y los someten a un sistema de expoliación sin ningún tipo de consideración, ni con los habitantes primigenios, ni con el entorno, ni con las posibilidades de creación de una cultura más relacionada con la condición humana que debe caracterizarnos. Los Bélsares no son sino el capítulo avanzado de mediados del siglo XVI de lo que inicialmente había representado Luis de Santangel en el campamento de Granada. Y hoy en día vemos cómo los grandes inversores que ha tenido estas tierras prácticamente sometidas a un proceso colonial que se ha renovado con el paso del tiempo, porque el papel que ayer jugaban las perlas y el oro